Bien, queridos telespectadores, volvemos de la pausa publicitaria con una entrevista muy interesante al escritor y editor David Aliaga, que además os tengo que confesar que es un prodigio de la literatura. En este caso, David está reconocido por la revista británica Granta como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en lengua española de la última década. O sea, imaginaros. Además, es autor de 4 obras de ficción, entre las que destacan los libros de relatos Y no me llamaré más Jacob y El año nuevo de los árboles. Además, actualmente David dirige y es el editor de una nueva colección que está publicando la editorial Base, que se llama Apuntes de cómics. Así que, sin más preámbulos, bienvenido, querido David. Muchas gracias, la verdad que es un gusto visitarte, sobre todo además para hablar de estos libros a los que les tengo tanto cariño y los que estamos trabajando tanto en Base. Bueno, es un placer tenerte, realmente eres un prodigio de la escritura, tanto con tus libros, y estoy segura que además esta colección nueva que estáis lanzando al mercado, algunos que ya están publicados, creo que realmente serán muy relevantes. ¿Cómo surgió la idea de crear una colección de ensayos de cómics? Pues de pronto en el ámbito académico o en el ensayo divulgativo había un cierto hueco de publicaciones de este tipo, gracias probablemente al éxito de las adaptaciones cinematográficas de los últimos años, sobre todo, ¿no?, de los cómics de Marvel. El cómic ha experimentado un crecimiento de lectores, hay un interés por parte del público general y, sin embargo, todavía no se ha producido tanta literatura sobre cómics. Y bueno, ahí con Santi Sobrequés, que es el editor de Base, que siempre está receptivo a las ideas que le propongo, de pronto surgió esta idea de crear una colección que viniese a llenar ese hueco, que ofreciese herramientas a todos esos nuevos lectores encuriosados por el cómic para que tuviesen claves para comprender de dónde venía eso, qué significan determinados cómics, qué importancia tienen pues, en la historia de la literatura, la historia del arte, y bueno, en eso estamos y para eso sirven estos libros de apuntes de cómic. Súper interesante. Y además, en este caso, porque para el público en general, los que suelen consumir, digamos, ¿no?, el cómic tradicional, lo que acabas de comentar, ¿no?, esta parte de la literatura, el cómo se crea, y sobre todo me gustaría preguntarte cuál sería la importancia, por ejemplo, del humor y de las sátiras en estos libros en concreto, porque me imagino que hay un relato por detrás de todas estas historias. O sea, ¿cómo lo enfocáis desde esta perspectiva? Bueno, el tema del humor probablemente aparece sobre todo en el último de los libros que hemos publicado, en Los muchachos en Tramplandia, de Daenerys Machado, que es un libro que se ocupa precisamente de una serie de cómic, The Boys, que se ha hecho popular en los últimos años justamente por una adaptación que produjo Amazon para el mercado audiovisual. Y ahí sí, esa es una serie con un humor terriblemente ácido, que sirve... El TVO servía para criticar sobre todo a la sociedad británica, de forma más extensa a la sociedad de consumo, y la adaptación que hizo Amazon como serie, ahí sí es una crítica muy clara de la Norteamérica de Trump, y eso es lo que plantea la autora en este libro, ¿no? Daenerys Machado es una autora cubana que vive en Miami, que está en la sociedad norteamericana en esa condición de migrante, de mujer, de latina, y que probablemente por eso ha podido conectar de forma muy intensa con la crítica que se lanzaba en la adaptación cinematográfica de The Boys, y eso es lo que nos expone, ¿no? Cómo podemos ver esa serie de televisión y cómo podemos leer esos cómics como una crítica brutal, muy descarnada además, a veces dolorosa, a veces más hilarante, de la Norteamérica de Donald Trump. De Donald Trump. Y sobre todo también tan excéntrica a veces, eso quizás, es. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este primer libro que acabas de comentar, Los muchachos en Trumplandia. ¿Algún aspecto más que te gustaría destacar sobre este libro? Yo creo que este libro además es interesante por el compromiso ideológico
que expone la autora. Nos está ayudando a entender la serie, pero es un libro, es un ensayo que no solo está mirando al objeto que analiza, sino que a partir de ahí nos propone algo, nos propone algunas ideas que tienen que ver, pues eso, con la sociedad capitalista, con la sociedad de consumo, con el racismo, con cómo la comunicación, estamos en un plato de televisión, cómo la comunicación incide en las vidas de las personas, y un compromiso que lo que está haciendo el autor es, a partir del análisis del cómic, denunciar cómo se utilizan todas estas herramientas, muchas veces como mecanismos de control para lesionar derechos, y creo que eso lo hace un libro mucho más interesante, ¿no? Ya Daenerys no solo nos está ayudando a entender qué hicieron Garth Ennis en el caso del cómic o en el caso de la serie de televisión, pues esta producción de Amazon, no solo nos ayuda a entenderla, sino que además eso nos propone y nos cambia la mirada con la que observamos el mundo. Y también es una forma quizás más amena de introducir según qué temáticas que normalmente tienen una confrontación, digamos, social en muchos sentidos. Bueno, yo creo que eso está en el tuétano de cualquier manifestación artística, ¿no? Al final, el cómic, como cualquier otro medio de creación, no puede abstraerse del contexto en el que surge, porque al final un dibujante de cómic, un guionista de cómic, un editor, un poeta, son personas que están en el mundo y que están viviendo su tiempo, con lo cual, evidentemente, todo eso emerge ahí. A veces emerge de una forma muy directa, ¿no? Pues la literatura de posguerra de pronto era una literatura tremendamente realista que buscaba ese retrato más fiel, más veraz, y en este caso pues tenemos una Norteamérica distópica en la que los superhéroes son un producto capitalista, ¿no? Ya no son personas con poderes que buscan hacer el bien, sino que son algo creado por una gran corporación, están al servicio del interés económico de esa corporación, y claro, evidentemente, pues, ¿no? El momento en el que están escritas las obras emerge a veces de forma más evidente, a veces de una forma más fantasiosa, pero siempre está ahí. Yo no sé si es más amable, de hecho, porque el retrato de la sociedad estadounidense que se hace en esta serie de The Boys y que podemos ver en el libro de Machado Bento es bastante descarnada, es decir, te puede sacar una carcajada puntualmente, pero es una carcajada bien amarga, ¿no? Porque está hablándote de algo que es terriblemente doloroso. Bueno, en fin, bueno, me parece muy interesante, y sin duda yo creo que todas estas críticas también desde una perspectiva artística y cultural pues tienen una gran influencia en nuestra cultura. Así que enhorabuena. ¿Te parece si nos pasamos al siguiente libro? Venga. Porque tenemos 3 hoy te estamos Vamos exprimiendo allá. al máximo, David. Bueno, La conciencia cósmica, una mirada al infinito en los cómics de Marvel. ¿Qué nos puedes explicar sobre este libro? Bueno, pues este es un libro que yo creo que tiene como destinatario principal a todas esas personas que hace unos años acudieron en masa a las salas de cine a presenciar aquella saga de Marvel que culminó con Endgame, ¿no? La figura de Thanos, los Vengadores, ¿no? Y que de pronto eso venía de alguna parte, eso que el gran público descubrió a través del cine, eso se había estado gestando en los años 60 y sobre todo en los años 70 en las oficinas de Marvel, a través de personajes como Jim Starlin, sobre todo un guionista excepcional que dio forma a buena parte de las historias que desde las viñetas luego nutrieron al cine. Y en este caso, pues 4 especialistas en cómic y en el mundo de Marvel, como son Pedro Monge, Enrique Machuca, Sergio Aguirre y Íñigo Rodríguez, pues juntaron todo su conocimiento, ese caudal de conocimiento que los 4 atesoran sobre la historia de Marvel, y nos explican un poco de dónde viene ese gran éxito cinematográfico, cómo se gestó, quiénes eran los dibujantes, los editores, los guionistas que participaron de todo eso, que acabó cristalizando en uno de los grandes éxitos de taquilla de la historia del cine. Qué fantástico, y seguro que para todos los amantes de Marvel será un libro muy interesante que explicará seguramente, bueno, aspectos creativos, aspectos inspiracionales de sagas que realmente son completamente atemporales. Así que enhorabuena también, David, estás imparable. A los autores, en todo caso. Te prometo, bueno, pero gestionar toda esta parte editorial y sacar este talento también y detectar, tiene un gran trabajo por detrás y un filtraje por detrás. Así que enhorabuena por esta nueva colección que estás gestionando. ¿Te parece si nos pasamos al tercer libro? Queda un cuarto también pendiente de Estamos estrenar, trabajándolo todavía. que estáis trabajando, pero en este caso, pues de esta colección tenemos fútbol y cómic, representaciones del deporte rey en la cultura pop. ¿Qué nos podrías explicar? Pues este es un libro que surgió, o la idea del libro surgió un poco en paralelo a la celebración del último Mundial de Fútbol en Qatar. Uno de los objetivos de la colección también era
conseguir publicar algunos libros que le permitiesen al lector ir a observar sucesos que estaban o acontecimientos que están pasando casi en tiempo real, en el momento en el que se publica el libro, ver cómo eso ha sido interpretado a lo largo del último siglo por autores de cómic. Y en este caso, José Cano, que es escritor y periodista, él en este caso sobre todo especializado en cine, está escribiendo mucha crítica cinematográfica, pero lo que hizo fue hacer un recorrido por la historia del cómic de distintas latitudes y explicarnos de qué forma el noveno arte ha retratado el fútbol, desde pues este manga que se invoca en la portada, tan famoso aquí en España para la gente de mi generación, ¿no? Desayunábamos todos con Oliver y Benji en televisión, pues desde el manga y el anime hasta, pues no sé, novelas gráficas más comprometidas, ¿no? Pues por ejemplo explicar la independencia de Argelia a partir de una novela gráfica, o un cómic que publicamos en base hace algunos años ya, Un sueño hecho realidad, en el que se contaba a través de las viñetas la gestación o la creación de una selección de fútbol nacional del Tíbet, todo lo que eso implicaba políticamente, socialmente para el Tíbet también. Pues bueno, eso también está en el libro y lo analiza Cano. Muy interesante este mix entre fútbol y cómic, yo estoy segura que será todo un éxito. Y ya prácticamente para finalizar, bueno, tenemos aún pendiente una novela nueva, ¿verdad? Stan Lee y la gran novela americana, que es el próximo lanzamiento de Base. Y por otro lado, en este caso, ¿quién crees que puede ser el público objetivo para esta nueva colección, Apuntes de cómics de Base? Y sobre todo, ¿cuál sería un poco el denominador en común que encontrarán en estos tres libros? Yo creo que son libros para un público más generalista. Luego, en algunos casos, como el de Conciencia Cósmica, quizás sí que uno piensa más, los autores o uno como editor piensa más en esa gente que está interesada en esa parcela concreta del cómic de superhéroes o que descubrió el cómic de superhéroes con las películas de Marvel. Entonces ellos pueden ser un tipo de lector un poco más específico, pero son libros generalistas que no dan por asumido que el lector tenga que conocer la historia del cómic, que saber quién es Stan Lee, que saber quién es Jim Starlin. No, te lo van a explicar ahí. Se trata también de alguna forma de intentar acercar el cómic como forma artística y forma de representación a cualquiera que tenga una mínima curiosidad. Y entonces tal vez tú no has leído nunca un cómic, pero te interesa el fútbol y por ahí puede ser que te interese ver cómo eso que te apasiona, que es el fútbol, ha sido representado por distintos autores en distintas épocas. Bueno, querido David, muy interesante. Enhorabuena a Editorial Base por esta nueva colección, Apuntes de cómics, que estoy segura que además será una gran opción a nivel regalos de Navidad, que ya está llegando aquí las Navidades y hemos de empezar a pensar en los regalos. Así que, querido David, un placer. Espero que vengas en breve, que vuelvas en breve a presentar los proyectos que seguro que tienes ahí un montón en marcha. Nada, yo si es para hablar de libros, siempre voy a donde me llamen, así que encantado. Bueno, es tu casa.